me retire solo quiero trascender, eternamente perdurar en otro plano, para siempre. Oh, en el declive de la humanidad, inocentes corriendo por sus vidas, ha quebrantado yo mi voluntad, pero entiendo que esta porquería es la realidad. Soy ley suprema, el que impone las reglas en el sistema. No lo entiendes, harán a mis pies aquellos que me temen. Cuando todo se haga viral será muy tarde cuando despiertes. Now is the folding time of the weary moon. Retire solo quiero trascender, eternamente perdurar en otro plano. Estás escuchando Raccoon Radio. Te doy la bienvenida a Chismecito Paranormal, un espacio en donde encontrarás las mejores historias que alguien tenía que contar. Y recuerda, este chismecito te doy porque Moon, tu amiga paranormal, soy yo. Cuando todo se haga viral será muy tarde cuando despiertes. Raccoon Radio. Now is the folding time of the weary moon. Hola, bienvenidos una vez más a su programa Chismecito Paranormal. Hoy es un programa muy especial y yo sé que les va a encantar porque hoy tengo una invitada de lujo. Entonces, le voy a pedir que se presente. Hola, Monse, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Pues yo soy Alejandra, soy hermana de Montserrat. Por eso les dije que parecemos. es invitada de lujo. Sí nos parecemos. Somos gemelas, ¿no es cierto? No, somos gemelas. Definitivamente no somos gemelas. Pero pues sí, dicen que sí parecemos hermanas. Tenemos otro hermano, pero es adoptado. No se crean. No es cierto. Siempre me gustaba decir que se cayó de chiquito, pero no es cierto. Bueno, sí se cayó mucho. Sí, pero no fue la causa. No fue a propósito. Pero bueno, realmente el programa de hoy va a ser bien padre porque vamos a estar contando historias que nos ocurrieron a nosotros cuando éramos pequeñas. La verdad es que tenemos muchísimas y antes de entrar aquí a cámara, mi hermana me estaba preguntando si yo me acuerdo de una historia. Yo creo que son de esas cosas que dejas guardadas en tu archivo mental. Pero cuando me lo mencionó fue como que ¡pum! Sí es verdad, o sea, son muchísimas cosas que a veces no te acuerdas en ese momento. Ya nos están haciendo reír. A ver, niña, ven para acá. Vamos a salir a cámara para que no nos hagas reír. ¿Quieres salir a cámara? A ver, mira, ponte aquí. Saluda aquí desde mi micrófono. ¿Y cómo te llamas? Hola, ¿Cómo te llamas? A ver. Paula. Precisamente ella es protagonista de una historia, pero esas se las vamos a contar más adelante. Entonces, son muchísimas historias, nos pasaron de pequeñas. Nosotros pues hemos tenido la fortuna o la desgracia de estar en casas donde siempre han pasado cosas muy raras, por cierto. Pero de eso les vamos a estar platicando. Y bueno, Ale, dime, de cuando éramos pequeñas, ¿qué historia fue o qué nos pasó? ¿Qué te pasó que tú te acuerdes que realmente te haya dado así que muchísimo miedo? A ver. Muchísimo miedo. Fíjate que una vez me acuerdo que una vez me desperté en medio de la noche, pero no fue una historia así de que algo me pasó o haber visto algo. Pero yo recuerdo haber sentido mucho miedo. ¿Pero en dónde vivíamos? Estábamos en casa por el bosque. Ajá. Es que nosotros, nuestra primera casa estaba a una cuadra de lo que es el bosque Venustiano Carranza y ahí, por ejemplo, cuenta la leyenda que en su tiempo fueron fosas comunes. Entonces, fueron fosas comunes y realmente muchas casas de por ahí tienen historias de cosas que suceden. Entonces, a nosotros sí nos llegó a pasar, de hecho, inquilinos, porque esa casa ya actualmente ha estado en renta, y inquilinos nos han comentado que ellos también han escuchado cosas, pero realmente no les da tanto miedo.
A ver, ¿qué es lo que recuerdas? Fíjate que recuerdo mucho una noche haber sentido demasiado miedo y me acuerdo mucho porque mi papá estaba muy enojado porque yo estaba muerta de miedo y llorando y estaba mi mamá diciéndole que no me dijera nada, pero Es que, ¿sabes era qué? demasiado el terror que yo sentía, que yo me acuerdo que estaba hecha bolita y gritaba y lloraba. Pero si tú ahorita me preguntas, la verdad es que no me acuerdo si vi algo o escuché algo o qué pasó que me diera tanto miedo. Es que algo bien interesante de mi papá, y ya lo comenté en un programa al que me invitaron, es que él puede estar escuchando, él puede estar viendo las paredes sangrar y él, ilusión óptica. Ahí el muerto, el fantasma, ilusión óptica. Los platos volando y todo, ilusión óptica. Entonces, él realmente sí se asusta. Yo tengo esta teoría de que cuando eres el adulto a cargo, no te puedes asustar. No puedes asustar, o sea, no puedes admitir que estás asustado. Siempre tienes que decir que todo está bien, todo está bien, todo está bien, y estás así de todo está bien, todo está bien. Todo está bien. No, y realmente sí pasaron muchas cosas, pero ahí no te acuerdas si despertaste o... No estaba dormida. ¿No estabas dormida? No, era en la media de la noche, yo estaba despierta. Lo que recuerdo es que en algún momento me dormí, pero no me acuerdo qué era lo que me causaba tanto miedo. Lo que sí me acuerdo mucho es la vez que se le cayó la pantalla a mi hermano, ¿te acuerdas de eso? Eso pasó como 3 veces, ¿no? Bueno, no era una pantalla, era una televisión de esas grandes. De esas de antes. De esas que tienen toda la parte de atrás y que están muy pesadas y estaba arriba del mueble, que era muy pesado mover un niño. Sí. O sea, era demasiado pesado que alguien lo moviera. Sí, miren, ahí lo que pasaba es que, por ejemplo, mi hermano es unos años más chico que nosotros, entonces, por lo general, mi hermana y yo éramos de que cuando éramos niñas jugábamos entre nosotras, pero mi hermano, pues, había una diferencia de edad, entonces él era como que aparte. Entonces, él tenía su Nintendo y tenía un mueblecito en el que estaba el mueble, la video, la tele, el Nintendo. Entonces, en cierto punto, él siempre estaba jugando ahí solillo, sin hacer ruido ni nada. Y lo que yo me acuerdo es que pasó como 3 veces, si no es que 4. Y ahí lo que pasaba era que se escuchaba el grito de él, subíamos corriendo, mi mamá, mi hermana y yo, entrábamos y estaba mi hermano en el piso con las manos sujetando la tele, pero les estoy hablando de las teles de antes. De las que estaban muy pesadas. Yo me acuerdo de, no sé cuál de esas ocasiones sería, que estaba la pantalla aplastándolo y él hacia abajo como si fuera una tortuga volteada. Sí. Y la pantalla arriba de él que no se podía ni mover. Yo, la verdad, no sé cómo no le pasó nunca nada porque sí, era una pantalla bastante pesada y él era muy chico. Yo creo que tendría como unos 2 años o 3. O sea, apenas él jugó Nintendo desde muy chico. Era como que su diversión porque pues no había quien jugara con él. Y, por ejemplo, él gritaba, se asustaba y yo recuerdo que le llegué a preguntar que qué había pasado. Y él una vez me dijo que un señor viejito lo volteaba a ver enojado, agarraba la pantalla y se la aventaba. Entonces, era bien extraño porque ni él queriendo escalar el mueble podría traerse la tele y llegar hasta donde caía, que era donde recargaba una litera que teníamos. O sea, tendría que salir muchos metros volando, voltearse para caer de espaldas, sujetando la tele con la tele hacia arriba. Sería muy difícil hacer eso, pero pasó 3, 4 veces. Sí, yo me acuerdo de 2. Yo me acuerdo de varias. Y luego, por ejemplo, yo recuerdo, porque pues todavía, pues yo soy la del medio, yo sí le preguntaba, y él me decía que en la noche se despertaba y un viejito lo estaba viendo dormir. Entonces, no sé si a ti te llegó a comentar. No, de eso no me acuerdo. Lo que sí recuerdo es que no sé si mi mamá o mi papá nos comentaron en alguna ocasión que ahí había fallecido una persona mayor. Sí, en ese cuarto se supone que durmiendo falleció un señor de edad avanzada. Creo que por causas naturales, pero eso no se especifica muy bien. No, y lo que sí me acuerdo es que comentaban mucho que yo jugaba con una niña o con un niño en las escaleras de esa casa
Yo, la verdad, estaba muy pequeña, no me acuerdo, pero sí me acuerdo mucho que platicaban eso, que yo jugaba y platicaba con alguien y jugaba la pelota. O sea, la pelota se regresaba, yo no sé cómo le hacía, pero la pelota se regresaba, yo seguía jugando. Sí, y yo me acuerdo, fíjense, esa casa es una casa que cuando mis papás se cambiaron a vivir ahí, era de obra negra, pero ¿qué les parece si vamos a un intermedio musical? Bueno, amigos, estamos de regreso y la verdad es que ahorita tras cámara estábamos platicando de que yo le comentaba a mi hermana de que en cierto punto a mí me comentaron mis papás que en esa casa, sí, antes de que nosotros naciéramos, a ellos sí les llegaron a pasar varias cosas. Por ejemplo, a mí me comentaron que en una ocasión estaban viendo lo que es el fútbol, así conviviendo y todo en la sala, y que estaba pues el clásico escándalo de cuando andas ahí tomando algo, viendo el fútbol, jijiji, jajaja, la botana, y luego de repente se vio de las escaleras hacían como una especie de caracol, o sea, tú desde abajo no podías ver a la planta alta porque las escaleras pues giraban, y salió volando un zapato hacia donde ellos estaban viendo la tele, pero estamos hablando que para que el zapato pudiera llegar hasta ellos, alguien tendría que haber estado en el último tramo de la escalera, o sea, no es ni siquiera que lo hubieran podido aventar desde arriba porque topaba. Entonces, esa es una historia que me contaron una vez mis papás, y también me comentaron que cuando ellos empezaron a vivir ahí, sí había como mucha actividad. Esto ya me lo contaron estando obviamente grande, ya ni siquiera vivíamos en esa casa. Pero, por ejemplo, sí me llegaron a decir que incluso era tan fuerte esto que una vez en la noche, en ese tiempo la cochera estaba ahí, o sea, había cochera techada en la casa, que en cierto punto de la noche se empezó a escuchar la alarma del coche. Se empezó a escuchar la alarma del coche y las luces empezaron a prender y apagar. Entonces, que mi papá bajó y pues ya apagó la alarma y apagó las luces y todo, pero pues sí se les hizo muy extraño porque realmente pues no tenía lógica. Y empezaron a suceder varias cosas así, ¿verdad? De que se perdían las cosas y que se veían como si fuera humedad en las paredes, pero que le podías encontrar forma de cara. Entonces llegó un punto en el que era demasiado, y lo que hicieron mis papás fue pedirle a un sacerdote que era amigo, bueno, no amigo de ellos, conocido, que fuera a hacer oración. Entonces fueron a hacer oración. Fueron a hacer oración y dice mi papá que el sacerdote empezó, pero desde la azotea. Empezó desde la azotea a decirle y a hablar como si hablara con una persona y a decirle que se fuera, que no era su lugar, que se tenía que ir, pero como si hablara con alguien, como si el sacerdote sí lo pudiera ver. Entonces, son varias cosas que a mí no me contaron hasta que ya era grande, y eso porque, pues, como siempre me ha gustado este tipo de tema, pues por eso es que como que se decidieron a contarme. Pero es extraño cómo a pesar de que te pasa todo eso, era lo que decíamos, tú vas a decir que no, No pasa nada. No pasa nada. Sí, no pasa nada. Pero de hecho era algo como de la zona, ¿no? Donde estaba esa casa, porque incluso enfrente de esa casa hay un taller eléctrico. Y arriba de ese taller está dividido en dos partes. Arriba de ese taller creo que era un departamento. Y comentaban mis papás que durante mucho tiempo cuando se rentaba ese lugar siempre se escuchaban cosas y la gente no duraba por lo mismo, duraban, o sea, se asustaban o algo y mejor se salían y se iban a otro lado porque no aguantaban. Okay. Bueno, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan. Fue una leve pausa de bebé. Sí, te decía que por esa zona sí se daba mucho de ese tipo de cosas porque en ese taller sí duraba la gente muy poco. Bueno, no en el taller, sino en el departamento de arriba, que era un departamento bastante pequeño.
Y quienes saben dicen que sí se escuchaban incluso hasta afuera de la casa. Era un lugar realmente muy pequeño, era un segundo piso y el taller está abajo, pero realmente en esa zona no hay muchas casas, o sea, sí hay casas, pero... Casi son puros locales. Ajá, estamos así como rodeados de muchos locales, Ujú. pero sí está muy cerca del bosque, estamos como a una cuadra del bosque, entonces sí, incluso en el bosque también había muchas actividades de ese tipo, ¿no? Sí, de hecho, varios exploradores urbanos de aquí de Torreón a veces van a hacer grabaciones ahí al bosque, porque sí se logran captar varias cosas por este detalle de que se menciona que hace años fue fosa común. Ahora, las personas que viven en esa zona son personas que han vivido ahí durante años, o sea, 10, 15 años, 20, de toda la vida, su familia ha vivido ahí. Entonces, es gente que sabe a lo que va, que está acostumbrada. Entonces, realmente, pues sí es algo del lugar. Y como les comento, a mí mis papás me comentaron que realmente ahí tuvieron que hacer como una especie de exorcismo. A ver, un momentito. De regreso, amigos. Ya ni me acuerdo dónde está, que estaba. Estábamos platicando de esa zona, de la parte del bosque, y yo me recuerdo mucho que hay muchas historias de gente, porque en el bosque es un lugar donde va gente a correr todas las mañanas, tardes y noches, siempre está yendo gente a hacer ejercicio, y se platica mucho del caso de una persona que se quitó la vida ahí. Desvivió. Sí, por lo de las palabras, que desvivió, y que mucha gente de los corredores o de las personas que van a hacer ejercicio en la madrugada pueden ver la silueta de él en el árbol cayendo. Ajá. O sea, sí, podemos imaginar de qué manera desvivió la persona. Sí. Pero no es, o sea, no es nada más de ahí, porque ¿te acuerdas cuando falleció mi abuelo? Bueno, en esa casa vivían mis abuelos, mi abuela se fue mucho antes, y ya cuando falleció mi abuelo. Sí, la casa de mi abuelo está a media cuadra de donde nosotros vivíamos. Entonces, como les comentaba, ahí la gente que vive en esa zona, por lo general, le gusta. Es como cuando estás a gusto en un lugar. Entonces, estaba nuestra casa en una esquina, la casa de una tía en contraesquina, al lado la casa de mi abuelo, en la cuadra donde vivíamos, pero en la otra esquina, otro tío, y luego a 2 cuadras la casa de mis otros abuelos. Era como que todos ahí. Todos ahí. Cuando todavía muy pequeño. Sí. Todos ahí. Entonces, pues esa casa era bastante grande, era demasiado grande. Tenía lo de las casas, ¿no? Sala, comedor, habitaciones, pero el patio era realmente muy grande. Tenía un patio techado y tenía un patio con pasto, con plantas y demás. Y esa era una primera parte de la casa. La segunda parte de la casa tenía como bodegas y una cochera más grande, como para, ¿cuántos cabrían? ¿Unos 8 carros o 6? Yo creo que fácil 8 carros. O sea, era como que estaba esa cochera de 8 carros y en la parte de arriba era como un pequeño salón de fiestas. De eventos. Y a nosotros nos gustaba mucho porque cuando íbamos los primos, ahí hacíamos pues muchas travesuras. Me acuerdo que incluso una vez pusimos, ay, no quiero dar ideas, pero no hagan esto en casa. Sí, no hagan esto en casa, pero una vez, por ejemplo, estaba muy sucio, estaba lleno de tierra y nos dijeron que limpiáramos y se nos ocurrió subir la manguera, echar agua y luego se hizo un chorro de lodo y ya con el lodo pues nos pusimos a patinar en el lodo y fue así como que algo terrible yo creo que todos los adultos se arrepintieron de habernos puesto a limpiar. Fue bien divertido, pero... Porque más que ponernos a limpiar era ponernos a hacer algo, pero... Sí, error. No hagan eso, no pongan a limpiar a los niños. Encontrarán una forma divertida de hacer las cosas que no va a ser la ideal. Pero bueno, volvamos a la historia de esa casa, sí. El punto es que en esa casa había lugares donde se sentía muy tétrico estar ahí, pero muy, muy tétrico. Las habitaciones y los lugares más comunes, pues no, pero había una bodega donde si tú entrabas, decíamos que era como entrar
ay, no me acuerdo qué palabra usábamos, pero como si entráramos a algún lugar donde era lugar prohibido, porque mi abuela no nos dejaba entrar porque era donde guardaba sus cosas. Pero Era una alacena. era una alacena, pero lo usaba de bodega para platos, porque a ella le gustaba mucho acumular platos y Tiene tilichera. platos, sí, de todo. Estaba bien padre esa alacena y a mí me gustaba mucho entrar, pero se sentía bien pesada. Era un cuarto, en ese momento yo lo veía muy grande porque estaba muy chica. Ahorita realmente tengo años sin entrar. Si entramos a lo mejor es algo muy pequeño. Para mí era enorme, incluso había estantes, entonces era de que había platos desechables, platos de vajilla, todo, pero parecía una mini tienda, o sea, había un chorro de cosas, incluso muy bien acomodado cuando ella estaba, y cuando a mí me gustaba mucho ir a casa de mi abuela los sábados, y me dejaba entrar, y yo para mí era como que, wow, tiene muchas cosas, y esculcaba y así, pero ahí se sentía bien pesado. Pero bueno, al fin, ya cuando falleció mi abuelo, no recuerdo la razón, yo creo que necesitaríamos preguntar, pero decidimos quedarnos a dormir ahí una noche en la sala, era la primera parte de la casa, ni siquiera era nada más entrar a la primera cochera y luego era la parte donde nos íbamos a quedar a dormir. Y me acuerdo mucho que empezamos a escuchar sonidos de canicas como si levantaran una canica, y pues en esa casa ya no había nadie más que nosotros y estábamos todos juntos en la habitación. Nos empezó a dar muchísimo miedo. Quiero explicarles algo. Este sonido de canica siempre se escuchó, pero se escuchaba cuando estabas en la sala. Hagan de cuenta, estabas en la sala y se escuchaba como si alguien jugara con una canica, así sonaba la canica. Yo lo llegué a escuchar. Y la regadera. Ajá. Pero yo en mi mente infantil no me ponía a analizar que no había nadie, o sea, como era la casa de los abuelos y estábamos acostumbrados a que de repente estaba ahí otro primo, era como que, hay un primo, alguien, pero o sea, realmente a veces ni siquiera te ponías a pensar, ok, aquí arriba está el cuarto creo que el de mis abuelos, ¿no? Ajá. Y pues ni modo que mis abuelos jugando ahí a una canica o mi primo habiendo tanto lugar en el cuarto de mi abuelo. Entonces, sí se escuchaba y se escuchaba la regadera, pero esa vez, a ver, Ale, sigue contando. Esa vez, pues nos quedamos a dormir ahí, nos llevamos muy pocas cosas porque nada más eran las cosas que íbamos a usar para dormir, cobijas y almohadas y demás. Y nos quedamos toda la familia, pero recuerdo mucho que a todos, absolutamente a todos nos empezó a dar muchísimo miedo porque se empezó a escuchar la canica, pero hubo una parte de la noche, y no quiero causar así como que, ay, sí, seguramente, pero yo creo que probablemente eran como entre 3 y 4 de la noche que nos empezó a dar demasiado miedo, o sea, no veíamos la hora de que amaneciera. Yo creo que fue la noche más larga que hemos vivido y realmente no escuchábamos otra cosa, pero sí en algún punto se llegó a escuchar la regadera y nos tuvimos que salir porque no aguantamos estar ahí. La ventaja es que pues vivíamos realmente muy cerca y pues llegar a nuestra casa era muy rápido, pero no aguantamos toda la noche ahí. Y yo me acuerdo que en esa casa siempre decían que algo había medio raro. Gente que entraba así de nueva veía cosas o escuchaba cosas que a lo mejor nosotros ya estábamos acostumbrados, pero para ellos que eran nuevos, pues sí causaba cierto asombro. Sí, de hecho yo me acuerdo que esto me pasó con 2 primos, no les he preguntado si se acuerdan, mi primo Paco y Tania, estábamos los 3, esa vez no estaba mi hermana Ale, y estábamos jugando y de repente se apagó la luz y todos salimos corriendo, la luz de la escalera. Entonces nosotros, las niñas, le echábamos la culpa a mi primo de que tú fuiste, y luego lo volteamos a ver si tenía cara de que había sido, y luego mi primo llorando, llorando de miedo. No fui yo. Y luego todos empezamos a llorar, pero sí, estábamos muy chiquitos. Y por ejemplo, todavía ya después de que no estaba mi abuelo, o sea, ya la casa sola, yo bien fregona llegué, y mi mamá pues siempre se hizo cargo de lo que fue el mantenimiento, la limpieza y demás de esa casa, estando mi abuelo y después de que, bueno, al principio de que ya no estaba. Entonces, mi mamá a veces iba y en esa ocasión pues ya se sentía diferente, o sea,
ya después de que se fue mi abuelo, entrabas y el ambiente era muy pesado, o sea, cambió totalmente. Y yo quise como que tener la sensación de antes, así como que nada pasó, pero me acerqué a la escalera. De hecho, la escalera tenía una puerta, o sea, no era una escalera normal, la escalera tenía una puerta metálica. Abrí la puerta y me asomé y se escuchaba la regadera, pero la regadera se escuchaba muy fuerte, o sea, no era como que lejano, no, se escuchaba como si de verdad alguien se estuviera bañando. Yo llegué a subir porque a mí pues ya a esa edad ya me gustaba todo este rollo paranormal. Yo llegué a subir, pero realmente estaba seco, o sea, no había agua corriendo ni nada. Entonces, ahí, por ejemplo, a mí sí me llegó a contar mi mamá que la casa es muy, muy grande. De hecho, en el área de las habitaciones, subes y de mano derecha hay 2 recámaras en las que se quedaban ya mis abuelos. Son esas 2 recámaras y había un baño. Subiendo las escaleras estaba un baño. Se veía directo el baño. Ese era el baño que se escuchaba, la regadera. Y a mano izquierda había otra puerta. Entrabas y era como una pequeña sala de estar muy grande, con un ventanal enorme, un baño y al fondo 2 cuartos. Entonces, en esos 2 cuartos, cuando mi mamá y mis tías eran jóvenes, esos eran sus cuartos, 2 y 2. Entonces, ellas comentaban que siempre se veía a alguien pasar del baño a uno de los cuartos y siempre pensaban que era una de sus hermanas, pero siempre, o sea, nadie era porque les daba miedo. Entonces, por ejemplo, yo sí de principio, pues cuando era chica, pues sí veía muy normal el estar ahí, pero ya después ya se sentía muy pesado. De hecho, por ejemplo, a mí me pasó con mi hermano, mi mamá y yo, que fuimos a limpiar el patio, ya después de que mi abuelo ya no estaba. Fuimos a limpiar el patio y estábamos barriendo y mi mamá iba a trapear y todo, y había una puerta metálica que de esa puerta se podía ir a un pasillo. De hecho, a veces todavía sueño esa casa, todavía sueño esa puerta. Realmente esa puerta era como que muy intensa, muy llena de carga energética. Esa puerta te daba para poder ir a lo que era el salón, ¿verdad? Entonces, pasando la puerta, se escuchó como si arrastraran una tina metálica. Se arrastraba una tina metálica y mi hermano, mi mamá y yo nos volteamos a ver, así que al mismo tiempo de, ¿qué fue eso? Y ya mi mamá, ¡ay, ya vámonos! Así como fastidiadas, y ¡ay, ya vámonos! Y entonces, ¡sí, ya vámonos! La negación de la negación. Y luego mi hermano y yo así como que si estuviéramos bien hartos, sí, ya fue mucho. Ni habíamos hecho nada. Ay, no, es que en general nosotros siempre nos han pasado cosas muy raras. Porque en la casa en donde viven ahorita mis papás, Bueno, estamos de regreso después de unos problemas técnicos. Bueno, estamos platicando de que estas cosas en realidad siempre nos han pasado a toda la familia, en general a toda la familia. Incluso cuando en algún momento llegamos a dejar esa casa y nos cambiamos de casa, nos cambiamos por un rumbo cercano, pero no tan cerca como para decir, estamos todavía tan cerca del bosque. En una casa que era pues ya más antigua, no más antigua que la anterior, pero sí era una casa no nueva, bastante grande, un patio muy amplio, que incluso sus personas que habitaban antes eran personas mayores, era una pareja de personas mayores que se iban a ir de la ciudad y la estaban vendiendo. Ay, pero luego, o sea, nos vendieron la casa y luego iban a la casa. Iban a la casa. Y luego iban a ver el jardín y yo le decía a mi papá, ay, papá, me dan mucho miedo ya que no vengan, o sea, no se vayan a un día, con todo respeto, ¿verdad?, a desvivir y aparecer aquí de la obsesión que tenían con la casa.
realmente nunca me expliqué por qué la vendieron, pero la única explicación es que se iban a cambiar de ciudad porque los señores amaban ese jardín, era un jardín bastante grande, es un jardín bastante grande, pero llegaban y lo tocaban tenía para bien ver bonito. cómo estaban los árboles y las plantas, pero sí daba miedo porque como, o sea, ya te la vendí, ya me la vendiste, ya no tienes nada que hacer aquí. Me recuerda mucho la película de los intrusos. Bueno, es una película en la que los abuelos no eran los abuelos, no recuerdo cómo se llama, pero de que eran unos usurpadores y así de que se veían, con todo respeto para los señores, se veían hasta creepy de que venimos a ver cómo está el jardín. Y luego mi papá, sí, pásale. Yo, papá, no les abras ya. No recuerdo en qué momento dejaron de ir. Sí, pues esperemos que es porque están felices en su nueva casa. No, qué feo. Por no decir lo que estamos pensando. Entonces en esa casa también siempre se ha sentido así como un aura o una energía muy, muy pesada o llena de carga de cosas. Nada, que nosotros somos las malas vibras. Vamos vibrando así por todos lados. Vamos y sacamos a los fantasmas de su descanso. Bueno, pero sí, no es cierto, porque ¿de en qué? tu casa no se aparece nada ahorita. O sea, por eso. Bueno, en mi casa no, pero en el trayecto sí. Bueno, ahorita hablamos de eso. Pero sí nos han sucedido cosas porque de repente en alguna plática familiar, esa casa es muy peculiar porque su distribución es muy diferente a otras casas. O sea, sí, igual tiene su sala, comedor y demás, pero está conectada de una manera muy extraña. La cocina es como ¿cómo decirlo? Si tú vas del comedor, puedes llegar por la cocina por un lado o a la cocina por el otro lado, y a la vez puedes pasar a la habitación sin que el que está del otro lado te vea. O sea, es una distribución muy extraña. Es como si quisiera, voy a usar una palabra muy de aquí, reburujarte, ¿sí? Ajá. Que sería el equivalente a... ¿Te acuerdas cuando nos vendieron, cuando fuimos a ver esa? Cuando nos la mostraron antes de comprarla, llegó, bueno, eso no es paranormal. No, pero sí, lo vamos a cuéntala. platicar. El señor pues realmente no tenía intención de venderla, o sea, más bien era una necesidad venderla por el cambio Le enseñaba de sin ganas. Le enseñaba. Le enseñaba sin ganas. Y cuando entramos, yo recuerdo que fue una visita de menos de 5 minutos para enseñarnos toda la casa. Era una casa bastante grande que, pues sí, normalmente un vendedor te dice, mira, este comedor tiene Está capacidad amplio, para tantas personas, entra el luz. ventanal. No, él nos trajo así como recorrido. Que miren, esta es la sala, este es el comedor, esta es la estancia, esta es la cocina, este es un cuarto, este es otro cuarto, este es un baño, este es otro baño. Nos sacó y nos salimos por el patio. Y ya cuando nos salimos y llegamos a nuestra casa fue así como que... Es que fue así como que 5 minutos. Sala, comedor, la. Sí, adiós. Y luego nos sacó y luego nos quedamos. Y luego yo me acuerdo que tenía 3 cuartos, yo me acuerdo que tenía la cocina y empezamos a dibujar la distribución de la casa. Sí, pero yo me acuerdo que tuve la sensación de que nos sacó el señor, así que fuera, sí, y todos afuera, así como que, ok. Y aún así la compró mi papá, ¿verdad? Sí, pero esa casa se anunciaba varias veces en el periódico, pero nunca la encontrábamos, no sabe, porque esa calle tiene la particularidad de que nada más son 100 metros. Que se llaman así. Que se llaman así, entonces nadie conoce esa calle, ¿no? Y en esa calle ajá, nada más hay 3 casas, entonces nadie sabe dónde está. Y antes que no había así que tipo Google Maps y todo eso, era de que ibas y buscabas y decías, no, es que esta calle no existe, entonces... Hasta que dimos con ella y que fue cuando ya la pudieron vender, pero no era la primera vez que estaba anunciada en el periódico, porque antes pues todo era así. Estamos hablando ya de hace algunos años. Bueno, en esa casa hay lo que comentaba yo de la distribución, es que está el comedor y tiene 2 accesos hacia la parte de atrás y está la cocina. Pero normalmente cuando estamos en reuniones en el comedor o que toda la familia está ahí concentrada, de repente pues entre pláticas hablamos así de la familia y de otras cosas. Pero hay una persona en particular, un familiar que ya falleció, que cada vez que hablamos voy a hacer una pausa. Perdón, es que aquí había personitas que no queremos que escuchen. No les da miedo, sí. Entonces siempre sucede que cuando platicamos de esa
de ese familiar en particular, ese familiar Sí, que no me ya, acordaba, no que me ya no acordaba. está, siempre, siempre, siempre se cae algo en la cocina, pero se han caído sartenes de la estufa, se han caído trastes, se han caído cuchillos, cucharas, de lugares donde, bueno, un sartén no puede brincar de la estufa al piso, o sea, eso es definitivamente algo que no pasa. Y siempre que platicamos de esa persona, automáticamente hacen ruido en la cocina. Pero muy fuerte, o sea, como que dando a entender que ahí estuviera. Entonces, sí es como que algo muy, muy marcado. Uh-huh. Aparte, yo me acuerdo que cuando nos cambiamos ahí, hay como una pequeña área que es una sala de estar donde hay una tele y se veía cómo pasaba de lo que es, ahorita tenemos una mesa de billar y ahora es creo que un área de lavado, que pasaban de donde está la mesa de billar al área de lavado, o sea, se veía clarito una persona que pasaba así rápido. Que anteriormente era un patio, esa área de lavado era un patio que después ya se techó y se convirtió en un cuartito, pero sí antes estaba sin techo, estaba así abierto. Y por ejemplo, de esa casa, yo me acuerdo que una vecina decía que se veía, en el patio hay un árbol de nogal, que se veía que alguien pasaba de donde está el tinaco al nogal. Pero yo le dije a mi papá que la verdad yo nunca vi eso, entonces yo siempre le decía, a mí se me hace que eso no es verdad, porque si hemos visto muchas cosas, qué casualidad que eso no lo hemos visto, y siempre decíamos, es que la señora debe haber querido comprar la casa, ¿no? Sí, se la ganamos, pero sí, ahí también pasan cosas, no tan seguido, pero sí pasan cosas medio interesantes. Sí, ruido, o sea, se tronan muchos focos, o sea, se va la luz, pero en algún momento empiezan a tronar los focos, bla, bla, bla. Y sí, se ve muy de película de terror. Y por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá una vez dijo que que ella veía la silueta de una como jovencita que pasaba. Decía, es que yo veo como que una sombra que pasa. Y ella pensaba que era mi sobrina la más grande, no la que estaba aquí. Entonces, pero cuando ella la veía, mi sobrina estaba dormida. Entonces, yo le decía a mi mamá que a lo mejor era una especie de proyección astral o que a lo mejor mi sobrina estaba teniendo como un sueño lúcido o algo así, porque sí. Sí, decía. Varias veces Yo a comentar que la veía, pero siempre sucedía cuando ya estaba en la casa. Ajá, pero ella dormida. Es muy dormilona, entonces sí, creo yo que estuviera dormida. Somos bien dormilonas las dos. Sí, a veces estamos ahí en la casa de mis papás y luego le digo, ay, qué flojera, hay que dormirnos. Sí, tía, las dos, así como que pacto de tía y sobrina. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a un intermedio musical? No se vayan, queden. Bueno, amigos, estamos de regreso, continuamos con estas fabulosas historias y bueno, yo le estaba comentando a mi hermana que en casa de mi abuelo realmente pasaban tantas cosas que muchas cosas como que las bloqueamos, o sea, como que no entendíamos que no eran normales. Pasaban así como que muchos ruidos, la casa era tan pero tan grande. Pero pasa una cosa rara, que cuando yo era pequeña no me daba miedo. O sea, escuchaba el ruido de esta canica, escuchaba el ruido de la regadera y así como que mi mente no entendía que no era normal que se escuchara una canica y no hubiera niños. Yo he escuchado que este fenómeno es común, que a veces incluso son las tuberías y bla, bla, bla. Pero les voy a decir algo, o sea, ya cuando tú lo escuchas, cuando tú lo oyes, esas son puras tonterías, la neta. O sea, no puedes estar imaginando que una tubería hace como una canica, es diferente. O que una regadera es, ok, el eco, bla, bla, bla. Pero el eco se oye bajito, no como si estuvieras ahí escuchando, casi, casi podría subir a ver si cachas a alguien, a un fantasma bañándose, no sé. Entonces, sí, yo recuerdo también que en esa casa llegó un momento en el que mi abuela, ella duró mucho tiempo en cama enferma, con una enfermera y todo.
Incluso ya al final ella tenía su propia recámara separada de con mi abuelo porque siempre requería tanque de oxígeno y demás. Pero antes de eso, yo me acuerdo, cosa que mi mamá niega y todo, que llegamos a ir a ranchos, así como a ejidos. O sea, pero, o sea, le pregunto a mi mamá, no es cierto. Y ay, sí, me acuerdo de todo, de las cortinas, de las velas y todo. Y yo también me acuerdo de lo mismo. Ay, quiero que me cuentes porque yo una vez le pregunté a mi mamá y no es cierto. Llevamos varias veces con unas tías, a veces diferentes tías, y yo me imagino que a veces no iba mi mamá, por lo tanto no íbamos nosotros, pero quiere decir que realmente íbamos mucho. Llevábamos a mi abuelita porque, bueno, yo, doña Metiche, ¿verdad? Yo escuchaba que decían que estaba enferma porque la habían trabajado. Incluso yo recuerdo varios rituales de limpieza en el que se usaba fuego, en lo que llegó a ser, los que yo llegué a ver, eran en donde el área de descanso antes de llegar a las 2 recámaras del fondo. Pero dime, ¿tú qué te acuerdas de estas visitas a estos ranchos? Yo me acuerdo que sí, de hecho me acuerdo a qué ciudad era, nada más que pues no lo voy a comentar. Es un poblado que está aquí a media hora de la ciudad. Yo sí quería saber. Yo no me acuerdo a dónde. No. Me acuerdo de la casa, el lugar, de la señora, de las cortinas, todo, pero no me acuerdo dónde. Y quien sea de ahí va a saber porque todo está cerrado los jueves. Ahí se usa que los jueves cierran los comercios como si fuera un domingo. Entonces, recuerdo mucho que una vez citaron a mis tías, a mi mamá, y tenían que conseguir algunas cosas que generalmente se consiguen en los mercados, un vaso y cosas así, y batallaron mucho porque todo estaba cerrado. Por eso me acuerdo que fuimos, pero realmente si yo pregunto, no sé cuál sea la respuesta, si o no fuimos, pero sí recuerdo que la última vez que pregunté era, no es cierto, nosotros no fuimos a eso. Y fuimos varias veces, porque yo me acuerdo de diferentes mujeres, o sea, no fue nada más como que una persona con la que fuimos con varias personas. Y yo me acuerdo mucho de esos lugares porque como son temas que siempre me han llamado la atención, en eso sí soy muy observadora. A lo mejor yo no era muy pequeña para recordar el lugar, pero yo me acuerdo de todos los detalles, de las velas, de las veladoras, de las hierbas, todo. Entonces, yo no sé cómo creen que los niños no se acuerdan y no es cierto, ya, magia. Olvidado. Me acuerdo mucho de esa vez que tú dices de la estancia donde hicieron algo de la quema, como de algo, me acuerdo mucho que era un chile envuelto en algo que no recuerdo ahorita si era. ¿Y por qué no llevaba algodón? No sé. Entiendo. Yo supongo que no había quien nos cuidara o algo así, pero sí me acuerdo de esa parte que era un chile y que lo quemaron. Y que sí, y me acuerdo de la frase, pero híjole, es algo muy fuerte. Pero que le habían dicho que sí, efectivamente la tenían trabajada. Uh-huh. Sí, la verdad fue algo como que nos marcó muchísimo. Y, por ejemplo, yo convivía mucho con ella. Yo convivía mucho principalmente los sábados que me gustaba ir a pasar tiempo con ella. Pero sí su salud, pues, sí se fue como que yendo para abajo. Muy rápido. Y de hecho, pues, era como que llega un punto en el que te acostumbras a estar así. Y como que ya teníamos muy mentalizado que ella estaba en cama, o sea, ya era como que ya lo dábamos por hecho. Uh-huh. Y de hecho, pues ya nunca mejoró, ya siempre se quedó así, ¿verdad? Sí, ya lo último fue que ya pues terminó en un hospital, porque de ahí ya les dijeron que ya no había nada que hacer, y pues la decisión de ellos, no recuerdo de quién, no sé si de ella, fue que pues quería pasar los últimos días ahí en un hospital para no estar en la casa. Y yo lo que recuerdo antes de que mi abuelo se fuera es que ya no estaba él en su recámara, él ya estaba en la parte de abajo, ¿verdad? Era como que ya habían cambiado la cama, algo así. Pero es que ya subir a la parte de arriba era una sensación horrible. O sea, es como cuando estás en un lugar, pero te están viendo.
Entonces, yo me acuerdo, hasta sentí que se escuchaba ruido, pero no era. Yo me acuerdo que yo subía y los 2 cuartos del fondo, donde habían sido las habitaciones de mi mamá y de mis tías, estaban bien pesados. Una vez quise dormirme un ratito en la tarde y sentí como que alguien me tocó la espalda, así como cuando te hablan, así de, oye, pero o sea, no escuché que me hablaran ni nada, nada más sentí, pero medio adormilada, entonces no estaba yo totalmente segura, pero mejor me levanté, me fui y ya, pero ya no me pude quedar. Es que historias de esas sí tenemos muchas, pero no siempre son en los mismos lugares. Yo recuerdo mucho en los campamentos. Bueno, pero eso era más bien como folclore popular, ¿no? Sí. De exploraciones de los Boy Scouts, bueno, de los Scouts, que en realidad no se les dice Boy Scouts. Me acuerdo mucho de las típicas leyendas del... Ay, era un espíritu que se parecía en los lagos. Sí, de hecho, esa historia se la comenté a Isaac la semana pasada, pero sí, qué bueno que Ale la menciona para que también ella cuente lo que recuerda de esa leyenda. Sí, normalmente te decían, y eso pasaba en cualquier poblado Con o agua. destino al que fuera, siempre existía la misma criatura en los ríos, en ríos, lagos o aquí no hay mares, o en general. Siempre se comentaba algo así como que había un espíritu o una entidad que si tú te acercabas durante la noche a esos lugares con agua, se te podía aparecer, que no me recuerdo si se llamaba como el Chan. El Chan. Sí, ¿no? Como porque me suena a 4chan. No, Chan. 4chan me suena así, cosa. pero no recuerdo muy bien el nombre. Se me hace que el Chan. Y siempre era como que llegabas a ese lugar donde había agua y en automático te la platicaban. Yo pienso que era así como algo para que no hicieras travesuras o no te quisieras ir y alejar hacia el agua. Pero pues sí era muy extraño que siempre la platicaban y siempre decían eso, que esa entidad te llevaba y que ya no volvían a saber de ti, o sea, como que te ahogabas, pues. Sí, de hecho yo también tengo esa mentalidad de que más que nada era para proteger que los niños no salieran a curiosear en la noche, porque pues al fin de cuentas niños nos queremos salir a la aventura. Entonces era una forma de inculcarnos el miedo al agua para que no nos fuera a llevar el monstruo. Sí, pero sí, cuando estás pequeño, pues realmente, pues esas historias sí te pegan. Sí te pegan, sí te marcan porque realmente nadie se atrevía a salirse de sus casas de campaña. Y fíjate que yo me acuerdo algo de los campamentos, nada más que esto nadie se acuerda, que una vez estábamos, creo que acampando en la loma y a lo lejos se oían cantos. Yo me acuerdo que era como si alguien estuviera cantando, pero así como que al estilo como de cantos gregorianos. Entonces, yo pensaba, eso se me hace bien loco, que yo pensaba que por ahí había como una tipo secta, pero de eso nadie se acuerda porque era muy noche y se oía muy a lo lejos. Pero también ahí, por ejemplo, en lo que es, bueno, no debí haber dicho el nombre, creo que tendré que censurar. En ese lugar, no, bueno, mejor no lo voy a decir. Okay. Pero en ese lugar es una hacienda muy antigua y era dato curioso porque el cuidador de la hacienda, bien buena onda, a pesar de que nos asustó y nos encerró en el sótano como broma, siempre te hacen, ese cuidador siempre te hacía la broma. ¿No te acuerdas? No me acuerdo de eso. Era de que entrabas al sótano y te encerraba. Entonces, a todos, éramos un grupo, entonces cerraba la puerta y ya como quiera, no, pues era como el pánico de estar en el sótano, así como que encerrados. Y de hecho me acuerdo que en esa ocasión un chavo traía un palo que se llama bordón, agarró el bordón y aventó la puerta y salimos corriendo, pero era como una broma que te hacían ahí. Pero en realidad se sentía muy pesado ese sótano, porque ese sótano no era un sótano como los que podemos encontrar en las casas aquí. Era como de piedra. Era de piedra y tenía arcos formados en sus paredes, que realmente las paredes eran rectangulares, pero tenía arcos formados con las mismas piedras. Y sí se sentía como si fuera un castillo o
algo medieval, entonces pues la sensación de quedarte encerrado en un lugar de esos pues no era muy agradable, pero sí se sentía energía muy pesada y se sentía así como que si la pared se fuera haciendo hacia lo lejos, no había nada, era un lugar totalmente solo, no tenía nada dentro, pero si tú te quedabas observando la pared a veces a mí me daba la impresión de hacerse más lejana, o sea, sí se sentía muy pesado ese ambiente. Y de hecho, lo que nos contaba el cuidador es que los que se quedaban en sleeping a dormir, en la noche los movían del lugar, los jalaban de los pies. Entonces te cuentan eso, luego te dicen, no, quédense. No, gracias. Mejor ahí en el campo. Que era más seguro, ¿verdad? Más Ir al campo yo creo que era la opción más segura de estar ahí. Cosa que yo creo que ahorita no hacen, ¿no? Espero que sí tengan esa experiencia. Digo, ahorita se me hace más inseguro que vayan a ese tipo de lugar. De hecho, ya se disminuyó la cantidad de campamentos que se hacen por la inseguridad, pero antes sí era bien común que yo creo que cada una vez al mes se iba de campamento, ya no estamos en ese grupo ni nada, pero estaba muy padre. Pero, por ejemplo, ahí se me hacía bien interesante esa hacienda, porque aquí la región está llena de lo que es historia revolucionaria y esa hacienda pues fue testigo de varias de esas situaciones. De hecho, se me hace muy buena idea ir a una exploración ahí. Yo creo que lo voy a hacer. Sí, ya te vi la cara de que se te iluminó cuando se te ocurrió que podías ir a explorar ahí. Sí, no, está lejos, pero está chido, está muy padre. Sí, está muy padre, pero sí, había cosas que pasaban de repente y que nadie creía así, porque siempre había el típico que hacía una broma y cuando algo pasaba, como que los demás ya nos hacíamos escépticos. Pero pues era parte de, porque imagínate si después todas las historias resulta que sí sucedían, pues ya nadie hubiera querido ir. Entonces sí también tenían que jugar con esa parte de que, era broma. Sí. ¿Quién sabe cuántas cosas no nos habrán contado que no eran broma? Y yo me acuerdo una vez vagamente que algo sucedió en medio de la noche, que tuvimos que mover un campamento, pero ahí sí no me acuerdo qué pasó porque éramos muy pequeñas y fue como que en la noche siempre había grupos nosotros éramos del grupo de más pequeño, pero había grupos de los que son más grandes que nos acompañaban a cuidar el campamento. Entonces algo pasó que en medio de la noche nos movieron del lugar y fue bien extraño, pero nunca nadie nos explicó por qué, pero sí se veían todos medio asustadillos. Yo este tipo de cosas me imagino que es algo más terrenal, pero de todas formas pues no te explican nada y como niño así como que... Esa es tu historia. Sí. Te inventas tu historia y ya. Todo quítatela, pues no necesitan decirte para saber realmente qué pasó. Pero entre otras cosas que nos han sucedido, bueno, yo cuando, no sé si te platiqué, sí te platiqué a ti, ¿verdad? La vez que vimos a una niña. ¿En dónde? Cuando yo andaba buscando casa, pues sí me tardé bastante buscando casa. Ya hace algunos 5 años, sí, más o menos 5 años. Entonces, pues estaba buscando casa así en varios lugares de la ciudad. Y en particular me gustó una zona que en su momento cuando compré casa ahí, pues era una zona que sí había casas, pero no estaba muy poblado. Básicamente donde yo vivía era la última parte de ese lugar, de esa colonia, pues. No de la ciudad, sino dentro de esa colonia. Era de las últimas casas que había. Entonces, pues realmente para poder ir, yo pasaba por muchos lugares baldíos, muchos terrenos o muchas construcciones a medio hacer. Y en alguna ocasión, pues nosotros generalmente hay cierto día de la semana donde hacemos reuniones familiares y uno de esos días resultó que pues ya salimos bastante tarde y me tuve que ir a mi casa, pues ya era muy noche y únicamente íbamos mi hija, la que estaba hace rato, ella y yo, y pues íbamos en el carro. Y pues sí, realmente nosotros recorremos mucha distancia y dentro de esa distancia pues son calles muy, muy concurridas, era el periférico. Esa zona queda cerca del centro comercial de Galerías, entonces pues realmente es una zona de vía rápida hasta que das vuelta para entrar a la zona de residencial. Pues bueno, nosotros entramos en el carro, era muy noche, pero ella normalmente se duerme muy tarde o hace lo posible para no dormirse, como todos los niños hacen lo posible para no dormirse. Y vamos en el trayecto,
que como les comento, pues sí estaba bastante despoblado todavía. Y en una de esas vueltas me dice mi hija, que va en la parte de atrás, oye mamá, ¿qué hace la niña ahí? Y yo en automático, nada, no voltees, no le digas nada. Y le seguí dando. Y al día siguiente, pues yo toda espantada, llegó con Monse y le digo, oye Monse, fíjate que me sucedió esto. Y le empiezo a platicar toda la historia. Y me dice, ¿y por qué tú, si tú estás viendo que es una niña sola en medio de la nada, pues por qué no te detienes a ver qué está pasando? Sí, de que se perdió, se salió de su una casa o algo. O qué pasó, ¿verdad? Y yo me acuerdo mucho porque le digo, Monse, es que donde ella me decía que estaba la niña, no podía ver nadie porque era una parte donde había una zanja. Entonces, para que ella pudiera haber visto a la niña, tendría que estar forzosamente fuera del carro y viendo hacia abajo. Entonces no había manera de que ella viera. O la niña flotando, ¿verdad? Ajá. Sí, que la niña o la niña flotando en medio de la nada, entonces no había forma de que hubiera una niña ahí. Le dije, no, o sea, yo por ahí no vuelvo a pasar, pero pues lamentablemente era mi pasada de todos los días porque había muy pocas calles habilitadas en aquel entonces. Y no, ya no volvió, no recuerdo que ella me haya dicho otra vez que la volvió a ver, pero sí fue algo que me dejó bien en shock porque yo ya no quería ni voltear al retrovisor, yo no quería voltear a la parte de atrás donde estaba ella, no quería voltear a los lados, yo lo único que quería era llegar a mi casa. No, yo creo que si se me aparece, no sé qué hubiera hecho en ese momento. Y la verdad que bueno que no volteaste, porque si de repente los niños sí ven cosillas. Por ejemplo, esto me recuerda a algo que pasó relativamente hace poco. Yo llegué a casa de mis papás y me senté en esta área donde hay una tele, que es como una especie de área para ver la tele. Hay un sillón, llegué y me senté. Y luego empecé a ver cómo llegó un señor de azul y se recargó en la ventana. Así como que cuando te asomas pones tus manos y quieres ver hacia adentro. Aquí el detalle es que para que tú puedas estar en esa ventana, tienes que pasar una reja, o sea, no hay forma de que pases la reja, está cerrado. La ventana no da a la calle. Está la ventana, un espacio y después la reja, y esa reja siempre está incluso con candado. Entonces, yo empiezo a ver a este señor vestido de azul y me le quedo viendo y él como que se da cuenta, me voltea a ver, hacemos como una especie de contacto visual y todavía pues hay cortinas ahí, se movían las cortinas, entonces cuando se movían se veía, o sea, pues la cortina de repente tapaba la visión sobre él y en un segundo ya no estaba. Entonces yo no dije nada en ese momento porque la verdad es que a mi mamá pues sí le da miedo. Y me regresé a mi casa, o sea, me quedé, hice lo que tenía que hacer, luego me regreso y le mando un mensajito a mi papá y le empiezo a contar, oye, fíjate que estaba en la casa y vi a alguien asomado de azul, bla, 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 y todavía no le decía dónde lo vi exactamente y me escribe. Estaba ahí en el bote con los palos de bambú, hasta hay un jarrón con bambú, y luego le digo, sí, ahí estaba. Y luego me dice, ok. Y le digo, ¿cómo supiste? Y luego me dice, lo que pasa es que bebé, o sea, el hijo de mi hermano, la otra vez llegó, se puso ahí del lado, o sea, del lado de adentro, y empezó a balbucear así como hablándole a alguien. Y dice, ay, no, y ya. Y es así como que, eso no está padre. No, y menos en una casa donde todavía vamos. Sí, ya sé. Así, dices que mi mamá no sabe, ¿no le platicaste? No, eso no le dije. No sé si ya le dijo a mi papá o le dijimos después. O se está enterando ahorita. Sorry, mamá. Ay, no, es que sí son historias así. Que igual nos dices, es la gran historia súper fuerte, pero son constantes. O sea, el punto es que siempre han sido una constante en nuestras vidas, que ese tipo de historias o de sueños o de cosas similares siempre nos están pasando. Por ejemplo, también me acuerdo que en una ocasión llegué yo del trabajo, traía unos lentes oscuros, el clásico lente a la Silvia Pinal, que nos encantan. Son esos lentes grandototes, así que te tapan toda la cara y que te ves siempre super fashion, aunque te los quitas y todo. Aunque por dentro estés ojerosa. Sí, no, pero esos lentes la verdad son lo máximo, los lentes a la Silvia Pinal. Recomendados. Bueno, total, yo traía esos lentes, llegaba del trabajo,
abro la puerta y tengo la vista hacia abajo y veo unos pies así como grises. Ay, sí me acuerdo. Así como podridos, como de un desvivido. Las uñas cochinas, llenas de tierra, todo. Y así como que, pero nunca volteé a ver hacia arriba. Entonces me quito los lentes y no hay nada. Y aplicando la clásica de mi papá, ilusión óptica. Entonces me pongo los lentes tratando de buscar, conseguí ese mismo efecto y obviamente ya no había nada. Entonces pues así me quedé y pues dije, no, esto no está bien. Entonces yo me puse en contacto con una amiga de Ale que se llama Doris y ella tenía una amiga que se llama Emily o Emilia, ¿no? Total, ella hacía muchas limpiezas energéticas y así, de ese estilo, y ya me puse de acuerdo con ellas y las invité a la casa y entramos por la puerta de la cochera, o sea, de otro lado, no entramos ahí. Entonces, esta chica empieza a caminar por toda la casa sin que yo le dijera dónde vi, nomás le dije que había visto algo, y ella empezó a caminar por toda la casa y con la amiga de mi hermana, y ahí vamos todas y todo y así. Y ella empezó a caminar, no decía nada, nada más caminó. Y cuando llega a ese punto, se queda seria, siguió, y luego ya me dice que lo que viste llegó y se paró en ese lugar, que era donde yo había visto sus pies. Y yo le dije, sí, me dice, lo que pasa es que fue una energía, un espíritu que no es de esta casa. Entró, quiso pasar, pero en ese momento, como la puerta, entras y luego hay una pared, o sea, es como que tú ves una pared, si abres la puerta ves una pared y de ahí puedes ir a la derecha o a la izquierda, pero si tú abres la puerta pareciera que hay una pared, bueno, nomás el pedacito para entrar, y en esa pared está una imagen de la Virgen de Guadalupe, y luego me empezó a explicar esta chica que esa entidad no pudo pasar porque como estaba el cuadro de la Virgen, eso le había impedido el paso. Entonces yo por eso siempre les recomiendo que en las entradas de su casa pongan algo para que no cualquier energía pueda pasar, porque la verdad sí está bien cañón. Después de eso ya me explicó que pues la situación de mi casa es que entraba mucha gente con mi mamá hacía ciertas actividades ahí de la colonia y demás, entonces entraba mucha gente, estoy hablando de 20, 30 personas a la semana de vecinos y así. Y ya me explicó esta chica que a veces la gente llegaba y pues le daba envidia o no tenía tan buenas intenciones y pues por eso pasaban esas cosas. Así es. Incluso una medalla de San Benito, no sé si te acuerdas, era una medalla bastante grande, yo creo que sería de unos 20 centímetros de diámetro o 15, pero sí estaba bastante grande a comparación de los llaveros o de las típicas que vemos eso no sabía, en las pulseras. Yo le había regalado eso. ¿Qué le pasó? No, es que gracias a eso hubo una cierta persona de esas que normalmente iban a la casa. Esa historia no la sabía, amigos. Ah, sí. Sí, porque había una persona que siempre llegaba con mi mamá y era de esas típicas personas que todo el día, o sea, cosa que ella decía bien, a la otra le parecía mal. Cosa que ella hacía, yo lo hago mejor. O sea, siempre como que traían ahí un pique, pues sí, un pleito escondido. Entonces, cuando esa medalla de San Benito la puso en la puerta o por la pared, no recuerdo muy bien dónde estaba, o si todavía está, la verdad, no me acuerdo. Ya no la he visto, pero era para que se pusiera así como en la puerta. En la puerta, ajá. Sí, estaba creo que en la puerta de la casa, bueno, por ahí un lugar que cuando entras tú automáticamente la ves. Entonces, cuando la puso, jamás volvió a entrar esa persona a la casa. Jamás, como que... No porque viera la imagen, sino porque a lo mejor había alguna protección que le impedía que su mala vibra fuera y la dejara ahí. Sí, la verdad es que yo sí, desde esa vez, yo siempre tengo protecciones en las puertas. Porque, de hecho, ayer me invitaron a un podcast y conté una historia que pasó en mi casa de que en Halloween yo vi una sombra, pero no pude entrar porque yo tengo una protección en la puerta. Eso luego se los detallo un poquito más cuando cuente historias de esta casa. Pero la verdad es que sí, después de que viví esa experiencia en casa de mis papás, ya no
yo ya no dejo la puerta ni abierta al 100 ni sin ninguna protección. ¿Y qué tan cierto es eso de que no debes dejar las puertas abiertas? Sí, sí es cierto. A menos que tengas una protección, es como cuando tú escuchas que tocan y tú dices así de broma, pásale. O sea, realmente ni siquiera sabes a quién le estás diciendo. A mí me pasó, estaba haciendo una lectura de cartas y se escuchó que pues timbraron. Entonces, estaba yo con una amiga que se llama, bueno, no me acuerdo con cuál amiga estaba, pero creo que estaba con mi amiga Diana. Fui y abrí y no había nadie. Pero vi la cámara y nunca hubo nadie. Entonces yo dije, bueno, yo escuché, o sea, me equivoqué. Y me dice mi amiga, no, sí se escuchó. Pero bueno, igual y póngale el timbre falla, lo que sea. Pero sí, nunca anden dejando la puerta abierta. Y por ejemplo, esos tapetes que dicen bienvenido, pues la verdad, yo no sé a quién se le ocurrieron. Es como pásele quien quiera. Entonces, pues no están padres. ¿Tú tienes uno de esos? Tenía. Afortunadamente se rompió y tuve que poner uno más convencional. Sí, no, de botas. Bueno, no digas marcas, patrocínanos. Ah, sí, patrocínanos. Tienda de conveniencia. Tienda de conveniencia de bajo precio. Accesible. No se crean. Buena calidad. Me compro mucho ahí. Sí. Te queremos mucho, tienda de conveniencia. Patrocínanos. Bueno, ya hablando en serio. También me acuerdo mucho que una vez regresando de casa de mi abuela, iba a mi casa. Esto no se lo conté a nadie porque estaba muy chica. Era de noche y en el cuarto se veían los dos cuartos. En el cuarto que era de la izquierda estaba la ventana abierta y yo alcancé a ver a alguien parado en la ventana, así viéndonos que íbamos a entrar. Y luego yo lo volteo y le digo a mi mamá, mira mamá, hay alguien ahí. Y luego mi mamá voltea y me dice, no hay nadie. Y yo volteo y todavía se veía, o sea, yo hubiera esperado que ya no se viera nadie, pero sí se veía. Y luego, pero aquí lo raro es que traía, yo de hecho me acordé ayer por la plática que tuve con este chico, no me acordaba de esto. Traía como vestido, como se visten los apóstoles, así con algo aquí, que es una túnica, una toga, no sé. Y uno podría pensar, es un ser de luz. No. La cara era una cara con una risa como burlona. O sea, lo veías y sabías que no era algo bueno. Entonces, yo lo vi y yo dije, y que mi mamá me dijera, no hay nadie. Y que ese fuera mi cuarto, era como que, ¡ay! Ahí duermo. Ay, qué miedo. Sí, es que esa zona sí estaba muy cargada de energía. Es que esa zona en general era una zona antigua, pero no tanto. O sea, no era una zona donde estuvieran los revolucionarios, pero tampoco era una zona tan nueva. Entonces sí había todavía como cosas que podían estar ahí sucediendo en general. Sí, la verdad es que ahí sí estaba bien pesado, son un chorro de cosas. E incluso yo siento que hay cosas que no nos acordamos. Por ejemplo, yo me acuerdo una ocasión que estábamos nada más mi hermana y yo, y que mi hermana estaba hablando por teléfono, porque en ese tiempo, pues nada más era como la forma de comunicación, ¿verdad? No era teléfono alámbrico, no era como que los celulares ni nada. Y yo empecé a escuchar ruido en la azotea, pero así como cuando alguien mueve cajas, y luego voy y le digo a Ale, escuché un ruido en la azotea, y luego Ale, no es nada, y yo, ok. Ay, no, es que normalmente tú tienes mucha capacidad de ver esas cosas. Sí. Y los demás nos negamos. No pasa nada. Luego les digo y luego nadie me hace caso y yo así, está bien, no me crean. Sí, son muchísimas cosas las que han pasado ahí. Una vez me pasó, pero bueno, fue en una otra casa en donde vivía antes con mi anterior pareja. Era una casa porque, bueno, en esa zona sí era una zona un poco más antigua, pero igual no tanto, pero sí era un poco más antigua. Que no está ni tan lejos de por ahí. No está nada lejos. Era una casa que daba hacia una de las calles, pero conectaba con otra casa que estaba a la vuelta. Pero tenía la particularidad de que el patio era el mismo patio, se conectaban. Pero las dos casas eran, pues básicamente de los mismos dueños. Entonces,
en alguna ocasión yo estaba ahí con mi hija, la grande, y recuerdo perfecto porque sí, los patios se podían comunicar, pero no estaba abierta la otra casa. O sea, únicamente donde estábamos viviendo era la casa, el patio atrás, pero conectada con la otra casa, y nada más que la otra casa era pared. En aquel momento todavía pared. Después ya lo abrieron y utilizaban el mismo patio para las dos casas. Pero recuerdo perfecto que en alguna ocasión mi hija me dijo, mira mamá, es que esa señora me da miedo. Y volteo y era el patio, pero pues no había nadie en el patio. De aquel lado estaba cerrado y acá. Vámonos, niña. Sí, porque con nosotros pues no había forma de que alguien pasara. De hecho, no pasábamos porque ahí estaban los perros y eran perros bastante grandes y que pues a mí sí me daban mucho miedo. Entonces pues no eran mis perros, yo no los cuidaba, pero ahí estaban. Entonces dice que se vio una señora como si cruzara de la otra casa hacia esta, como si en algún momento esta casa hubiera sido una sola casa, toda esa parte. No sé si en algún caso fue así, pero ella decía que veía una señora. Me lo describía como si fuera una señora que estaba muy fea, que estaba así en su cara, que le daba mucho miedo. Y dice, mamá, mira, es que viene para acá, y me empezó a decir... Viene para acá, yo, ¡vámonos, niña! Sí, y en realidad eso fue lo que hice. Correcto. Te lo juro que ahorita no me acuerdo de muchos detalles, pero yo me acuerdo que llegué a casa de mi mamá hasta amarilla y yo le empecé a platicar y mi mamá así de, no es nada. Ay, Mamá, es la pues, clásica. Pero sí le da un chorro de miedo a mi mamá, o sea, es como que su forma de no tranquilizarnos, tener miedo, sí. pero No le pasa realmente, nada. sí, pues sí, daba miedo. Es que pasa algo bien raro con mis papás. Nunca creen nada, o sea, según ellos no creen, pero pasa algo y luego me marcan, oye, pasó esto. ¿Qué hacemos? Y yo así como, pues no que no crees nada, decídetelo. No, ven. Y ahí voy yo. Ahí voy yo con mis cosas, ahí los inciensos. Y en esa vez, me decía algo así como que, es que ella dice que es mi abuelita, o una cosa así. Así, no, es tu abuela. Ajá. Y pues no. Mi abuela está en la casa. No era, porque pues, sus abuelas estaban muy a la vista, o sea. Sí, o sea, sus abuelas. No hay abuelas perdidas. Sí, no hay abuelas perdidas ni nada, o sea, todas están muy presentes en la vida de esa niña, las dos, ¿verdad? Ajá, entonces pues sí, no hay manera de que... Su abuela perdida. Ajá, nada de por el estilo, o sea, pero ella decía algo así como, ella dice que es mi abuela, pero ella no es mi abuela y que la cara la tenía muy fea. No, pues yo, patitas, ¿para qué te quiero? Agarré mis hijas, a mi hija, agarré mis cosas, mi bolsa y demás, y vámonos, llegué con mi mamá, pero yo estaba muy asustada y yo no quería regresar, porque estábamos solas las dos en ese momento, yo no quería regresar porque pues yo tenía mucho miedo, y en esa casa en particular sí pasaban cosas, porque para poder ir al baño, la parte de arriba que está todavía en proceso de construcción, pues no había baño, entonces tenías que bajar para ir al baño, al sanitario a bañarte, pero si era de madrugada, yo no pasaba porque tenías que pasar por una ventana donde siempre se levantaba la cortina como si hubiera alguien atrás de la cortina, pero pues obviamente no había nadie. No, es que sí hay casas bien tétricas, pero bueno, ¿qué les parece si vamos a un pequeño intermedio musical? No saben qué, no sé. Bueno, amigos, estamos de regreso y ya casi vamos a finalizar el programa. Espero que les esté gustando y disculpen que nos dé risa, es que así somos cuando platicamos juntas. Y la verdad es que nos estamos aguantando, ¿eh? Pero bueno, sí. Continuemos con el programa. Bueno, y estamos platicando tras de cámaras una historia que no nos acordábamos, pero sí, es que hay muchas cosas que como que van fluyendo. Cuando alguien me cuenta algo es como que, sí es cierto, ¿te acuerdas de? Entonces sí está padre. En alguna ocasión nosotros tenemos un calentón muy viejito, bueno, muy viejito porque ya tiene muchos años esa historia, pero era un calentón a gas y mi papá generalmente lo encendía en temporada de invierno, estábamos muy chicas y en una ocasión pues nos dormimos todos en la noche, quedó encendido el calentón o el calentador, como se dice en algunas partes, y me dice mi papá que él soñó que llegaba una persona, bueno, que sí sabemos quién es, sí, que era mi abuelita, que lo despertaba y le hablaba por su nombre y lo despertaba y le decía que apagara el calentador. Y dice que él se sobresaltó y se despertó
y fue a revisar el calentador para ver qué estaba pasando y efectivamente dice que estaba por haber una fuga de gas o hubo una fuga de gas o algo así y que pues sí lo terminó apagando porque pudo haber sucedido ya en cuestión de minutos o menos un accidente. Fíjate que eso que acabas de contar me reactivó un recuerdo que no es paranormal, pero una Navidad, fueron 2 Navidades diferentes. Es que no todo es paranormal, amigos, también es mucho chismecito. Estábamos en casa de mis papás ahorita, o sea, donde viven ahorita, y de repente todos bien a gusto, pues estaba el pavo, pero algo había pasado con el horno y todo olía a gas, ¿no te acuerdas? ¿O no estabas? No, o sea, algo había pasado y olía a gas y ya le fueron a bajar, a apagarle o como se diga, pero digo, ¿cómo las cosas pasan en un instante? Esa fue una cosa. Y luego otra historia fue, que esto me da un chorro de risa, llega mi mamá a la cocina y luego dice, oye, Monse, trajiste a uno de tus perros, ¿cómo voy a llevar a mi perro a la cena de Navidad? Y luego me dice, y le digo, no, y voy a la cocina y un perro viendo el pavo en el, ¿te acuerdas? No, un perro viendo el pavo en el, ¿cómo se llama? En el horno, así, viendo el pavo que estuviera listo. ¿Y por qué estaba un perro? Porque dejaron la cochera abierta y se metió un perro. Es que por casa de mis papás hay muchos perritos que viven afuera, que por cierto los vecinos y mis papás les dan de comer, los cuidan, pero o sea mi mamá no reconoció el perro y pues lo vio en la casa y yo creo que pensó que yo había llevado ahí a un perro a ver cómo se hacía el pavo. Pues de esa casa realmente hay muchas cosas que a lo mejor pudiera no acordarme porque yo viví muy poco tiempo ahí, ya después de que nos cambiamos ahí me casé, pues ya dejé de vivir ahí. Pero me acuerdo, ¿te acuerdas de la primera Navidad que pasamos ahí? Nos cambiamos de casa un 18 de diciembre. Teníamos todo lleno de cajas y de cosas, pero nosotros queríamos pasar la Navidad en la casa nueva. Y hacía mucho frío en la casa nueva, porque como la casa era más grande, nuestra casa anterior era muy pequeña, entonces no teníamos muebles suficientes. Pero algo pasó porque no recuerdo que si algo había en la cocina que no estaba habilitada o que no estaba habilitado el gas. No sé por qué razón, pero recuerdo que esa cena de Navidad fue diferente, ¿no? Ay, no me acuerdo. No sé si compramos algo, pero sí, o de plano cenamos atún, o sea, por pero decir en casa algo, nueva. Por decir algo, porque realmente ya no surgía vivir ahí. Pero sí, recuerdo que esa Navidad yo creo que fue uno de los años más fríos que hemos tenido en la ciudad. Y sí, nos fuimos así, como llegamos, nos acomodamos y todavía había cosas en las cajas, pero nosotros muy de Navidad en la casa nueva. Yo, algo que me acuerdo mucho de esa casa es que, esto sí es así como tétrico, que una vez entras a la cocina y está la estufa. Pues yo vi el reflejo de la estufa, se veían mis pies, pero se veían otros pies también, los de una persona. O sea, los de un pantalón como de hombre, pero pantalón negro. Y fue como que... Y luego ya no se volvió a ver nada. O sea, realmente ahí es como mucho por temporadas, ¿eh? Ahorita, por ejemplo, no pasa nada. Y ya yo, de hecho, la última vez que les cuento esto que vi a una persona en la ventana era, creo que en noviembre. Entonces sí está muy relacionado con las fechas. Por ejemplo, mi mamá ya sabe que en Semana Santa, pues sí se pueden escuchar cosas y como que ya mentalmente está preparada para cuando sucede algo así. Pero sí, la verdad es que yo creo que no sé si será coincidencia o a lo mejor estamos como que muy atentos porque pues sí, yo creo que en varias casas en las que hemos estado hemos visto cosas, entonces es algo que me llama la atención, que pues así como que o estamos mal o tenemos esquizofrenia. No se crean, amigos. No, pero es algo que normalmente, porque hay familias donde estas cosas no se platican. ¿Estás de acuerdo que hay familias donde estos temas ni siquiera se ignoran? Platican, o se ignoran totalmente, pero en nuestra familia siempre ha sido como que, ¿qué crees que me pasó? Sí, me pasó esto y esto, y está bien raro. Pero son cosas a veces que son tan, para nosotros ya tan normales,
que las contamos. Que las obviamos, a nosotros se nos hace obvio, ay, pues cómo no va a pasar si esto o lo otro, o sea, se nos hace algo muy normal y otra persona, ¿qué no te asusta? No, pues no, o sea, porque ya estamos acostumbrados. Claro que de las dos yo soy la más miedosa, o sea, Sí. yo sí prefiero ignorar. Sí, la verdad sí, a él les da miedo. Gracias. No, la verdad es que, por ejemplo, mi hermano, él sí está, yo creo que totalmente negado a este tipo de cosas, porque incluso yo le pregunté hace poco si se acordaba del incidente de la tele y él me dijo que no. Entonces, Porque incluso te acuerdas que una vez se cayó de la litera. ay, no me acuerdo. Esa litera era, porque unas literas son cama individual arriba y abajo, pero esa en particular era una cama matrimonial abajo Más grande. y una cama individual arriba. Y él estaba jugando en la parte de arriba y dice que una persona lo aventó, que fue cuando se cayó, alcanzó a caer abajo en el colchón grande, de panza, y luego A ver, fue como que rebotó en la cama. rebotó en la cama y terminó cayendo en el piso ya de espaldas. Pero la parte donde cayó en el estómago, ya cuando ya se le preguntó que qué estaba haciendo, él dice que una persona lo había aventado. Sí, es que yo sí siento que el hecho de que él era el más pequeño, pues sí lo hacía muy vulnerable a este tipo de energías. Y también creo que él sí se asustó muchísimo y que por eso todo esto, si tú le preguntas, él no se acuerda. Entonces, yo antes, hace años, cuando éramos más chicos, yo le pregunté y fue cuando me contó que él se despertaba y que veía a un señor, pero ya hace poco le pregunté y él no se acuerda de nada. Entonces, eso, por lo menos eso dice, porque sí está muy fuerte esas experiencias. Sí. Sí. Y la verdad es que también, ahorita actualmente esa casa se renta. Bueno, el inquilino que vive ahorita ahí, con él no he platicado sobre este tema, pero el inquilino anterior, ese sí nos llegó a contar que él únicamente utilizaba la planta alta. Él nos llegó a decir, a mi papá y a mí, él usaba lo que eran las recámaras, eran 3 recámaras, una la utilizaba como área de cocina, tenía su parrilla, su refrigerador, bla, 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 su mesita, pero ahí nos contó que ahí principalmente, donde él usaba como cocina, era pero bien común que le tiraran las cosas, o sea, de que tenía un plato y que ¡paz! Le tiraban el plato. O que si estaba algo ahí sobre el refri, ¡paz! Lo tiraban. Y casualmente ese era el cuarto donde se dormía mi hermano, que era el cuarto que estaba, bueno, eran 2 cuartos de un lado y el otro cuarto era así como que no estaba alineado, era el que estaba enfrente y era en el que se le aventaron la tele, en el que lo tiraron y era en el cuarto donde a este señor decía que le tiraban las cosas. Pero a él no le daba miedo, ¿eh? Yo de hecho le pregunté si le daba miedo o algo, él vivió ahí muchos años, incluso hasta quiso en su tiempo comprar la casa y él lo que decía es que se acostumbró, que él no tenía miedo, que únicamente pues aprendió a convivir con lo que fuera que hubiera en esa casa. Ay, qué miedo. Qué miedo porque a lo mejor a nosotros nos pasaba algo así y realmente no pudiéramos no acordarnos de esas cosas. Sí, yo la verdad sí siento que hay muchos recuerdos bloqueados de esa casa. Sí, yo también. Sí. Porque yo, por ejemplo, de mi infancia, de eso estábamos platicando una vez, que nos acordamos de cosas de ya de cierta edad para adelante, o sea, muchas cosas de niñas pequeñas, no nos acordamos. Entonces, sí, hay muchas cosas que sí le digo, oye, ¿tú te acuerdas de esto? No sé, no me acuerdo, o sea, de esto me refiero a cierta época. ¿Te acuerdas cómo le hacíamos cuando vivíamos o teníamos que ir a la escuela? O sea, una situación en particular me dice, no sé. No, yo tampoco me acuerdo. Sí, la verdad, pues bueno, sí hay más historias, pero estas son las más importantes que vivimos. Es muchas cosas que nos pasaron. Yo de hecho, pues esta historia ya la conté, que yo una vez escuché cómo alguien subía las escaleras y pensé que era mi papá. Eso se los conté en el capítulo anterior. Así que si quieren conocer esa historia, pues sí los voy a mandar a que lo busquen, porque esa historia se la conté a Isaac. Pero sí, varias veces yo llegué a escuchar ruidos en la escalera. La escalera tenía algo muy en particular,
que siempre se le fundía el foco. O sea, Sí, aparte era una escalera que no tenía ningún acceso de luz natural. No tenía un domo, no tenía, como ahora se construyen las casas, que en esa zona generalmente está muy oscuro, se les pone un domo en la parte de arriba. Y en esta casa no. En esta casa no había patio con jardín, había un pequeño patio de servicio donde estaban el hidro y el tanque de gas y demás, pero no había un patio con jardín como tal. Y esa escalera daba exactamente hacia la parte del fondo de la casa, entonces no había ningún acceso de luz. Y el hecho de que siempre se fundía el foco, pues siempre nos dejaba a oscuras. Y quiero aclarar que podrán decir, ok, es que había ahí algo, un problema eléctrico, bla, 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 pero mi papá pues le sabe a todo eso. Sí, o sea, él siempre todo lo de electricidad, sí. Él sin problema lo maneja y pues no es fácil que mi papá o alguien que se dedique a eso, pues su casa siempre tenga ese tipo de detalles. Y era específicamente ese foco, no hay ningún otro foco en toda la casa que fallara siempre, o sea, sí lo normal, un día se fundía, X cosa. Una vez se metió un gato bien extraño, ¿te acuerdas? Pero no era nuestro gato. No, se metió un gato. Nosotros teníamos un gato negro. Una vez se le metió. Sí, un gato que se metía, había una ventana que el mosquitero estaba un poco doblado. Pero porque primero tuvimos un gato. Pero ese gato se metió siguiendo a mi papá y mi papá lo tuvo que encerrar en un cuarto y luego ya lo encerró en un cuarto y se tardó un chorro en poderlo sacar. Y luego un día, ¿no te acuerdas que asustó una lechuza a mi mamá? Esa vez yo no estaba. No. Es que un día yo estaba, esto me lo contó mi mamá, pero fue en esa casa. Estaba yo de viaje en Semana Santa con unas amigas y llegó una lechuza que persiguió a mi mamá. Quiero aclarar que yo no creo que las lechuzas sean brujas para que por favor pues no las ataquen, las quieran dañar ni nada. Pero esta lechuza estaba bien insistente con mi mamá y se le acercaba y a fuerza se quería meter a la casa. Entonces mi mamá se asustó y cerraba la puerta. En ese momento ya no había cochera, había un local comercial abajo, habíamos modificado la cochera, entonces era una puerta de vidrio y luego una puerta metálica. Entonces mi mamá cerró la puerta de vidrio porque la de metálica no la pudo cerrar porque ya estaba la lechuza, entonces quiso cerrar la metálica y la lechuza no la dejó y se asustó mucho y mi mamá yo creo que se paniqueó porque yo creo que sí, eso de las lechuzas a mi mamá sí la intimida bastante. Sí, porque aquí normalmente se utiliza que si es una lechuza, pues es lo que tú dices. Generalmente se piensa que son brujas y demás, pero... Sí, no las dañen, ¿eh? No lo creo probable. Sí. Pero bueno, amigos, ya es hora de terminar con el programa del día de hoy. Fue un programa muy accidentado, lo debo decir. Nos moríamos de la risa, pero fue muy divertido. Entonces, nos vemos próximamente en su programa de Chismecito Paranormal. Ale, ¿algo que quieras decir? No, nada más. Ya teníamos tiempo tratando de hacer esta colaboración. Colaboración. Ya teníamos tiempo tratando de hacer este video, pero por una razón o la otra no habíamos podido. Y ahorita dijimos, ya como sea, o sea, con interrupción, sin interrupción. Con chiquillos, sin chiquillos. Ajá, como sea, pero de que sale, y como salga, salió, pero ya por fin pudimos hacer esto. Bueno, muchísimas gracias, espero que les guste. Solo quiero trascender, eternamente durar en otro plano. Estás escuchando Raccoon Radio.